luna y estrella. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración viendo que los lisiados quedaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, pueden desmayarse en el camino. Los discípulos preguntaron: ¿y dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y 4 pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y dando gracias a Dios, los partió, los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Pueden sentarse. Hermanos, hemos llegado al día 4 de esta novena matutina en honor a la limpia concepción de María. Y la canción compuesta en octosílabos que corresponde en este novenario que reza el pueblo nicaragüense, Candor de la Luz Eterna, nos endulza el oído con esa métrica castellana de la siguiente manera: con armónica unión se ajusta al divino acento, en voz sonoro instrumento de toda la redención, por tocar con proporción la música más cabal. Soy concebida María sin pecado original. Pensaba esta madrugada en estos versos de esta antigua canción. Y en verdad que de todos los instrumentos que han pasado y hemos pasado en esta historia de la humanidad, todos vamos dejando una estela ruidosa, unos más, otros menos. En verdad que uno pasa a la historia por cierto tiempo, y digo por cierto tiempo porque en el paso de los siglos
La mayoría de los seres humanos caemos en el olvido por dos razones. O porque se es muy bueno, se nos recordará, o porque somos muy malos. Y a ese grupo de los primeros que luchan contra el mal y tratan de ejercer la bondad, la Iglesia, reconociendo en ellos muchas veces virtudes heroicas, los coloca en el firmamento de los santos. Pero ¿cuántos hay de estos que, no siendo izados sus cuadros en la plaza de San Pedro y no siendo canonizados oficialmente por aquel dicasterio que se conoce la causa de los santos en el Vaticano, son verdaderamente almas santas y buenas ante los ojos de Dios y de los hombres? El otro grupo es los que han hecho mucho mal. Y viene a nuestra consideración personajes terribles en la historia humana, que han hecho mucho daño. Y podemos personalizar algunos: Atila, Hitler, gente despiadada. Y vamos más atrás, aquellos emperadores romanos engreídos, soberbios, que ejerciendo el poder en este mundo son embriagados y enceguecidos completamente por ese poder que los hace perderse para siempre. Ante esta realidad del bien y el mal, en esta novena de la Purísima no podemos nosotros dejar de considerar algo tan importante para que podamos entender el privilegio de la limpia concepción de María. Da pesar y es frustrante cuando quienes deberíamos de conocer en qué consiste este privilegio no lo saben. Y dando explicaciones erradas, quedan completamente en ridículo cuando se les pregunta en qué consiste este privilegio y este don que Dios le dio a la Virgen María. Este don, precisamente, lo que exalta en ella es esa santidad que nos hace a nosotros cantar: Señora, más que tú, solo Dios, solo Dios. Porque todos nosotros, los descendientes de Adán, vamos siendo infectados, contaminados, envenenados por el pecado. Y la única criatura que no tuvo pecado, ni original, y justamente esta es la celebración de esta novena, ni ninguna otra clase de pecado, es ella. Por eso, como dice esta canción correspondiente a este cuarto día de la novena, por tocar con proporción la música más cabal. Efectivamente, María Santísima es, de todos los instrumentos sonoros de la creación, la que toca la música más cabal. En la Sagrada Escritura a nosotros se nos cuentan situaciones de lo terrible que es el pecado. ¿Y qué es? ¿En qué consiste ese mal? Lo primero que debemos pensar es que es tan grave que en esa predicación de Jesucristo del reino de Dios tiene como temática principal
llamarnos a nosotros a la conversión. La razón por la cual vino el Hijo de Dios bendito a través de María Santísima es para exponernos a nosotros en qué consiste ese reino. Y así en distintas parábolas, como lo había anunciado en los profetas, Jesús expone esta temática. El reino de Dios es semejante, y comienzan distintas comparaciones. Pero para poder llegar a ese reino de Dios, nos enseña Jesús, y lo hace por misericordia con nosotros, es necesario vencer al pecado. Nada que esté manchado, que esté contaminado, podrá entrar al reino de los cielos. Y en este concierto que vamos tocando en los días que Dios nos concede en la tierra, generalmente las músicas que nosotros generamos no son agradables a los oídos de Dios, porque son coqueteos con el pecado, soberbias, egoísmos, envidias, codicias, lujurias, mentiras. ¿Qué es el pecado? Es el pensamiento o la palabra o la acción que va contra la voluntad de Dios. Dice San Ignacio de Loyola, el pecado no es para jugar, sino para matar. Y este santo, que es el protector y patrono de los ejercicios espirituales para nosotros los cristianos, lo repite constantemente como un estribillo. El pecado es para matar. Y tan grave es que lo primero que Jesús, cuando se encuentra con las multitudes, con las muchedumbres, como lo acaba de recordar hoy el texto del Evangelio, sí nos cura las enfermedades, cojos, enfermos, ciegos, paralíticos, mudos. Pero el Señor se va a la raíz de los males. Cuando mirando aquellas muchedumbres hambrientas de la palabra de Dios, se compadece de ellas como el buen pastor. Y yéndose a la raíz de ese mal, Jesús absuelve los pecados. Y lo primero que le dice a estos enfermos, como aquel paralítico que le rompieron el techo, con mecates lo bajaron ante el Señor que predicaba en aquella casa, y viéndolo el Señor, lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Jesús nada más con el interés de que nos sane las dolencias corporales y temporales? Y podemos hacerlo. De hecho, tantas veces nosotros nos presentamos y ni siquiera hemos terminado de entrar a nuestros templos cuando venimos en esa oración de dame, concédeme, escúchame. Somos muy egoístas, aún en la oración. Pero muchas veces olvidamos pedir esos dones del Espíritu Santo. Señor, como dijo aquel ciego, que pueda ver, que pueda ver. Dice San Agustín, el obispo de Hipona, que su peor mal era pensar que él no tenía pecados. Y saben ustedes que ese es el arma mortal que el demonio sigue usando hasta el día de hoy para empujarnos a nosotros al morir eterno, a la condenación. Porque somos peritos y expertos para ver la pelusa en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que llevamos en el nuestro. Porque si se nos pregunta y se nos toma parecer sobre el proceder del prójimo,
inmediatamente atacamos, inmediatamente mal recomendamos y hundimos a los demás, incurriendo por la ceguera, el peor de los males moralmente hablando, que nosotros tenemos y padecemos. Esa ceguera es la que padecían los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los líderes religiosos judíos. Esa ceguera que viendo, como dice el Evangelio, no ven, que oyendo no oyen. Por eso le preguntaron los discípulos a Jesús: Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas las parábolas? Porque ellos están ciegos. Hermanos, lo peor que nos puede pasar es ese pecado. Y esa ceguera nos va a hacer vivir, desgraciadamente, en esa transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios. Siendo así, que el pecado es el peor de todos los males y que nos aparta de lo que es correcto y de lo que es justo. ¿Saben ustedes cuál es la peor tragedia de estos tiempos? Que se ha perdido la conciencia del pecado. Que nosotros nos creemos impolutos y que como esta acción o determinada manera de proceder todo el mundo la hace, nos la permitimos, incluso nos excusamos descaradamente ante el mismo Dios. Permítanme traer a la memoria dos pecados narrados en la Sagrada Escritura entre tantos que se nos cuentan allí. El primer pecado que quiero compartir y recordar es el que cometió aquel malvado rey Acab, y que se nos cuenta en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. El rey Acab lo tenía todo: riqueza, poder, mujeres, bienes materiales, grandes extensiones y latifundios de terrenos, pero no tenía una pequeña parcela que colindaba y que pegaba con su palacio real. Esa era la viña de Nabot. Y cuenta ese libro sagrado que ese rey malvado Acab llamó a Nabot y le dijo: véndame su viña, o bien cambiemos el terreno, tú me das y yo te doy. Y le contestó Nabot: líbreme a Dios de vender o deshacerme de la herencia de mi padre. Esto enfureció al soberbio rey poderoso, que inmediatamente se entristeció, se frustró, perdió las ganas de vivir, perdió el apetito. Dice el relato que se acostó en su cama contra la pared y que no quería nada. Cuando a una persona se le han concedido capricho tras capricho y cree que todo lo puede, cree que todo lo compra, y llega el momento que alguien le dice: pues mire, no, se pone como un niño malcriado, insoportable. Y aparece en el relato una mujer, la reina Jezabel. Esa mujer malvada que, mirando a su esposo el rey en ese estado de frustración y de depresión, le dice: ¿qué le pasa, majestad? Nabot no me quiso dar su viña. Y continúa el relato diciendo que le dijo la malvada Jezabel: ¿quién osa decirle no al rey? Inmediatamente mandó llamar a los colaboradores de confianza, dictó cartas selladas con el sello real y mandó decir que sentaran a Nabot en el pueblo y que contrataran a dos que lo calumniaran y que dijeran que había hablado contra Dios y contra el rey. Y el desenlace lo conocemos todo. Lapidaron a Nabot
Y por supuesto no solamente a él, sino también a su descendencia, para que el capricho del malvado rey Acab se apoderara de su viña. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que es capaz el pecado? No solamente perjudica a la persona que lo comete, sino que es como una bomba que se explota, cuyos charneles también hieren y envenenan y hacen mal a los demás. Termina ese relato diciendo que el profeta Elías se presenta y le dice al rey: ¿a qué has venido, enemigo mío? Pues Elías le habrá dicho en otras palabras: a cantártelas bien cantadas por el abuso que has cometido. Permítanme recordarle otro segundo episodio de la Sagrada Escritura, y es el pecado de David. Este se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. David había enviado sus tropas a la guerra y él se había quedado en el lugar que no debía estar, porque él, según la costumbre de aquel entonces, debía de ir a hacer cabeza a la guerra. Se había quedado en su palacio cómodamente. Y una tarde de tantas se sale a su azotea, se pasea y se asoma y ve allá, no muy lejos, que una mujer hermosa se está bañando. Esa mujer no le pertenece a él. Es la esposa de Urías el hitita, hombre fiel al rey David. Y conocemos nosotros lo acontecido. El rey, abusando de su poder, instado y movido por la pecaminosidad de la lujuria, miren ustedes, teniendo él varias esposas y varias concubinas, según se permitía en aquel entonces, mandó llamar la mujer ajena y se acostó con ella. El relato no para ahí. El pecado se agrava porque un pecado jala otro. Y dándose cuenta que por consecuencia de aquella acción, aquella mujer había quedado encinta, manda llamar a Urías el hitita. Lo emborracha en una cena con intención de engañarlo vilmente y luego lo manda a dormir con su esposa. Pero resulta que Urías se queda a dormir en el palacio y no va a acostarse con su esposa Betsabé. Atacado por aquello, el rey inmediatamente urde, conspira contra el hitita y decide matarlo, quitarle la vida. Manda llamar a uno de sus generales de confianza y le dice: ¿dónde tienen a Urías el hitita? Pues está en la retaguardia. Y vilmente, ciego completamente por la soberbia y la embriaguez del poder, el rey David dice: pónganlo en la línea de fuego. Y sucede lo que tenía que pasar. Entonces aquel rey pecó de adulterio y de asesinato. Se presenta días más tarde el hombre de Dios en el palacio real también, en este caso el profeta Natán, y le cuenta aquella parábola preciosa, impresionante, donde el mismo David se pone la soga al cuello cuando dice: ese hombre tiene que morir. Y se voltea aquel profeta y le dice al rey: Majestad, ese hombre eres tú. Con estos relatos de lo que es capaz el pecado, podemos nosotros preguntarnos en cuál de las aguas vamos navegando. Hay quienes piensan que encendiéndole una vela a Dios, como se dice popularmente, y otra al demonio, nos vamos a salvar. Eso es imposible. Aquí o estamos con Él o estamos contra Él. Y aunque bien es cierto que es su misericordia infinita, es justamente por ese
atributo divino de su misericordia, que nos está advirtiendo el Señor, que tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que actuamos. Porque a la hora del juicio, en ese momento en que no podemos nosotros delegar a nadie, sino que tenemos que comparecer personalmente, vamos a dar cuentas severas a Dios. ¿Cuánto necesitamos ser socorridos y auxiliados por ese instrumento que toca la música más cabal, que es María Santísima Nuestra Señora? Nosotros que lo que tocamos son músicas vergonzosas, no música, sino ruido. Nosotros que somos envidiosos, insoportables, egoístas, mentirosos, ambiciosos, que vivimos de apariencias. Nosotros que nos matamos, aún con los mismos miembros de nuestra sangre y de nuestra familia. ¿Cómo vamos caminando en esta vida? Mirando a la llena de gracia, en estos días de su solemne novenario, en esta santidad sin par, y dándonos cuenta de nuestras bajezas, de nuestras vergüenzas, pidámosle a Dios lo que aquel ciego le suplicó a gritos al mismo Jesucristo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquel ciego le dijo, Señor, que pueda ver. Señora, que los cargos que yo pueda alcanzar en esta vida sean motivo para hacer mucho bien a mis hermanos. Que las ambiciones que como ser humano puedo tener en mi corazón no me sean alcanzadas si esto es motivo para que yo pierda mi alma en la condenación eterna. Cosas que no puedo entender y que mi mente limitada no puede comprender. Pero en la fe lo único que puedo decir es, Señor, dame la humildad, dame ciertamente ese corazón pacífico y que pueda decir, como he dicho hace un momento, las palabras de ese ciego, que me permita ver mis pecados para que enmendándome y corrigiéndome pueda alcanzar ese reino eterno que tú me has preparado por misericordia y por amor. Señor, con el rey David que ha reconocido su culpa y su pecado, quiero en esta mañana ante María Nuestra Señora decirte también a ti, miserere, misericordia Dios mío por tu bondad, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Pecador me concibió mi madre, y esto es una realidad en todos los descendientes de Adán. A la única que no se le concibió en pecado es a ella, y por eso la buscamos y le llamamos llena de gracia. Amén.